Hola, bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a tejer esta puntada. Es preciosa y además es súper versátil. Vean qué bonita, muy fácil de tejer, completamente reversible. Miren, la podemos usar para bufandas, chambritas, para todo lo que se nos ocurra. Para esta puntada necesitamos múltiplos de 4 más 2 puntos. Y en la primera vuelta vamos a tejer la primera vuelta de puros puntos bajos para hacer una base. Entonces, en este caso yo voy a montar 4 por 4, 16 más 2, me van a dar 18 cadenas. Empecemos. Hacemos nuestro nudo deslizado y montamos las 18 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18. Ahora, esta no va a contar porque lo vamos a tejer por aquí atrás. Acuérdense que esta bolita de atrás no se puede tomar. Entonces, y está contabilizado perder un punto, entre comillas, en la puntada. O sea, nos van a quedar 17 puntos. Entonces, tejamos esta vuelta de puros puntos bajos. Ok, llegamos al último punto. Y aquí lo tenemos. Ahora, vamos a hacer una cadena al aire, volteamos y el primer punto va a ser un punto bajo. Nos vamos a saltar un punto y en el siguiente hacemos un punto alto, una cadena en el centro y en el mismo lugar otro punto alto. O sea, es una V. Nos saltamos uno y un punto bajo. Nos saltamos uno otra vez, punto alto, cadena, punto alto en el mismo lugar. Los vamos a ir alternando a todo lo largo de nuestro tejido. Saltamos uno y hacemos un punto bajo. Saltamos otro y en el siguiente un punto alto, cadena, punto alto. Nos saltamos otro, punto bajo, nos saltamos uno, otra vez, punto alto, cadena, punto alto. Nos saltamos uno y en el último, punto bajo. Esto es nuestra base. Hacemos una cadena al aire, volteamos, vamos a tejer un punto alto, una cadena al aire en el centro de la V,
un punto bajo, cadena al aire y en el punto bajo de la vuelta anterior un punto alto solo, cadena al aire y otra vez en la V un punto bajo, una cadena, un punto alto en el punto bajo, cadena, punto bajo aquí en el centro, cadena, punto alto, cadena, en el centro un punto bajo, cadena y en el último punto un punto alto. Aquí está. Una cadena, volteamos y hacemos en el primer punto un punto bajo. En donde teníamos la V, que aquí tenemos el punto bajo, ahí vamos a tejer otra vez otra V. Punto alto, cadena y punto alto. En este punto alto vamos a tejer un punto bajo. Nos saltamos y aquí está la otra V, hacemos otra. Punto alto, cadena y punto alto. Nos pasamos a este punto alto y tejemos un punto bajo. Nos vamos a este punto bajo, que aquí está la V, y tejemos otra V. Punto alto, cadena, punto alto. Nos vamos a este punto alto, tejemos un punto bajo, nos vamos al último punto bajo, que está arriba de la V, y tejemos aquí otra V, punto alto, cadena, punto alto, y en el último punto, punto bajo. Si aquí tenemos punto bajo, aquí también. Bueno, o al revés. Hacemos una cadena al aire y ahora hacemos un punto alto. Una cadena y aquí en el centro un punto bajo. Cadena y un punto alto. Cadena, punto bajo, cadena, punto alto, la puntada se va repitiendo estas mismas dos vueltas todo el tiempo. Cadena, punto bajo, cadena y en la orilla, punto alto. Y aquí está. Nos toca cadena al aire y nos toca punto bajo, V, aquí la tenemos, punto bajo, otra V, cerramos, perdón, cadena, punto alto, punto bajo, nos toca otra vez V, punto bajo, V,
nos toca punto bajo en la orilla. Aquí está nuestra puntada. Lo voy a cerrar con punto alto. Ahorita les explico qué es lo que voy a decir. Hacemos un punto alto, perdón, aquí nada más fue cadena. Hacemos nuestra cadena, punto bajo, cadena, punto alto, cadena, punto bajo, cadena, punto alto, cadena, punto bajo, cadena, punto alto. Les voy a decir por qué estoy tejiendo esto. Porque esto, si tejemos este como última vuelta, nos sirve para hacer la orilla de lo que vayamos a hacer si le vamos a poner orilla. Nos toca punto alto. Aquí la tenemos, vean qué bonita, qué sencilla y qué fácil de hacer. Vamos a verla en grande. Aquí la tenemos, se aprecia obviamente mucho más. Es una puntada muy sencilla, muy linda. Ojalá les guste, la disfruten y la puedan aprovechar. Saludos, gracias, bye.